Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro Jiménez de Solar Center. Sean todos bienvenidos. ¿Pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Excelente, muchas gracias. Sael, Rodrigo, Alejandro, Emanuel, Jorge, Norma, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse y tomarse el tiempo para tomar estos cursos, estos webinars que con todo gusto impartimos para ustedes, para difundir información, para darles nuevos conocimientos, nuevas actualizaciones y sobre todo nuevas soluciones, ¿no? Que estamos integrando a Solar Center en nuestro catálogo. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre uno de ellos, que son los inversores Gintec para solución de bombeo solar. Esta tecnología o estos equipos tenemos manejando ya alrededor de un año, un poquito más, pero queremos darle un poquito más de impulso, queremos darle más difusión para que ustedes los conozcan, sepan cuáles son las aplicaciones, cómo se utilizan, en dónde los podemos utilizar, cómo los podemos utilizar y todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para este tipo de proyectos. Sí, correcto. Quiero hacer hincapié en que no es una marca de bombas como tal, sino es una marca de inversores especialmente diseñados para bombas. Más adelante vamos a ver cuáles son las características. ¿Correcto? Bien, bueno, la marca es Gintec o JNTech. Gintech también lo pueden pronunciar. Esta es la marca que distribuye estos equipos, que fabrica estos inversores. Algunas características de la empresa, de la compañía, es que fue fundada en el 2006, entonces tiene alrededor de 13 años ya en el mercado, fabricando no solamente inversores para sistemas de bombeo, sino también para sistemas fuera de red, como off-grid, y sistemas interconectados. Sin embargo, nosotros solamente estamos comercializando los inversores para bombeo solar, que es la aplicación y el tipo de proyectos que pues están teniendo un poquito más de auge. Entonces queremos que nuestros clientes lo conozcan la empresa, el producto, y sepan cómo aplicarlo a sus proyectos. Bien, esta empresa tiene presencia en más de 60 países alrededor del mundo, principalmente en lo que es Medio Oriente y Asia, es donde tienen más presencia, en India sobre todo, y en China tienen muchísimos proyectos de bombeo a gran escala, y ya en América, en Estados Unidos y en algunos otros países, por ejemplo, de África y Europa, tienen otros proyectos un poquito más pequeños, pero tienen presencia en todos estos países. Tienen más de 10 patentes. Esta es una parte importante y va relacionada con la parte del equipo de investigación y desarrollo. Una compañía que cuenta con este departamento de investigación y desarrollo y que generan patentes, nos da un respaldo más confiable de saber que sus productos pues están siendo de alta tecnología, de mayor calidad y por lo tanto pues vamos a poder confiar en ellos. Bien. Entonces, ya entrando en materia de lo que es el bombeo solar, el principio básico o el sistema básico de un bombeo solar consta principalmente de 4 partes. Quiero hacer hincapié en que este inversor funciona conectado directamente a los módulos fotovoltaicos, a los paneles. No es necesario utilizar baterías, más adelante vamos a verlo más a detalle. Y a partir de ahí ya puede alimentar la bomba. Obviamente va a funcionar solamente durante el día, durante las horas de sol. Y vamos a constar en estos sistemas de un arreglo fotovoltaico, nuestro inversor, nuestra bomba y después de la bomba ya la aplicación, que puede ser para distintos tipos de aplicaciones con bombas. Las bombas que pueden utilizar con estos inversores deben ser trifásicas, especialmente es un punto muy importante. Debe ser trifásica 220 o en modelos más grandes trifásicas a 440. Sí, no vamos a poder alimentar bombas a 110 ni a 220 monofásicas, solamente trifásico 220 y trifásico 440. No hay una marca especial que funcione específicamente con estos inversores, siempre y cuando la bomba sea trifásica y esté obviamente adaptado a la potencia de la bomba o la potencia del inversor, vamos a poder alimentarlo sin ningún problema.
El arreglo fotovoltaico podemos utilizar paneles tanto de 60 celdas como de 72 celdas, independientemente de su potencia, siempre y cuando respetemos los voltajes de entrada del inversor. Cada uno de los modelos tiene diferentes voltajes, diferentes rangos, y siempre y cuando respetemos este límite, podemos utilizar cualquier tipo de panel. Yo normalmente recomiendo panel de 72 celdas, que tenemos un poquito mayor de eficiencia, un poquito más de voltaje, y vamos a poder estar utilizando los inversores o arrancándolos muchísimo más temprano. La parte del inversor, ahorita más adelante vamos a ver los modelos, pero nosotros manejamos un modelo en especial, lo vamos a analizar más adelante. Este inversor va a funcionar durante las horas de sol, conectado directamente a los paneles, tiene sus entradas, no necesita baterías. Se puede hacer, pero se necesitan más aditamentos. Entonces, de momento, lo vamos a estar utilizando solamente durante las horas de sol. Después ya podemos alimentar lo que es la bomba, puede ser sumergible, puede ser a nivel de piso, puede ser inclusive un motor trifásico que no sea necesariamente una bomba. Podemos aplicarlo para este tipo de equipos. Y después de ahí ya podemos tener la aplicación. En esta diapositiva tenemos las principales aplicaciones de bombas que podemos alimentar con estos inversores. Hay dos en específico que se presta muy bien para estos inversores, que es el almacenamiento, bombas para almacenar agua, para llenar tinacos o algún tipo de aljibe o algo así por el estilo, y riego por goteo. Estas dos son las que más se prestan para los inversores. ¿Por qué? Porque no necesitamos una potencia o un flujo totalmente constante, ya que el almacenamiento puede ser un poquito intermitente mientras al final del día logremos obtener los litros que necesitamos o logremos llenar el recipiente que queremos llenar. Y el riego por goteo, como no necesita mucha potencia, es muy sensible, también vamos a poder alimentar. También podemos aplicarlo para riego por aspersión, solamente que aquí tenemos que tener en cuenta más consideraciones, ya que para el riego por aspersión necesitamos mayor potencia y por lo tanto tenemos que solventar o tenemos que compensar las pérdidas que vamos a tener del clima, de los paneles solares o de cualquier tipo de sombreado. Entonces, principalmente recomendamos que se aplique para riego por goteo y sistemas de almacenamiento. Serían las dos principales aplicaciones y las que yo más les recomendaría. Si es por aspersión o si es un sistema de riego de aspersión, hay que sobredimensionar un poquito más los sistemas y calcular mejor las potencias de las bombas y los inversores. Si pueden escucharme, ¿me pueden confirmar, por favor? Creo que se me fue un poquito el audio. Ok, correcto. Bien, les comentaba que en catálogo de inversores vamos a tener aproximadamente son 5 o 6 modelos. Esta línea son los modelos trifásicos a 220 que van desde 1.5 hasta 4 kilowatts. Nosotros manejamos uno de estos en especial, que es el de 3.7, ya que este inversor nos va a funcionar para bombas de 5 HPs, de 4, de 3, de 2, e inclusive podríamos utilizarlo para bombas de 1 HP, solamente que bombas de 1 HP es un poquito más raro que las encontremos en el mercado trifásicas. De bombas de 2 a 5 vamos a poder alimentarlas con este inversor. ¿Por qué? Porque tiene el mismo voltaje de arranque que los tres anteriores, que es el de 3, el de 2.2 y el de 1.5. Entonces, mientras nosotros cumplamos con el voltaje de arranque de este inversor, vamos a poder alimentar estos 4 modelos de bombas. Obviamente, mientras más grande la bomba, más número de paneles y mayor potencia vamos a necesitar.
Entonces, yo les recomiendo y es el que tenemos mayormente en stock, que es el de 3.7, para bombas máximos de 5 HPs, siempre y cuando sea trifásica 220. Alguna de las características principales de este inversor, aquí lo podemos ver por la parte de abajo, es que vamos a constar con la salida de 3.7 kilowatts, es nuestro pico de salida, siempre y cuando estemos compensando o estemos un poquito sobrados con los paneles para poder dar la potencia necesaria. Vamos a tener una tecnología MPPT. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a optimizar la serie de paneles. La tecnología MPPT, que significa Maximum Power Point Tracker o seguidor del máximo punto de potencia, nos va a ayudar a que el circuito interno del inversor busque siempre las condiciones de corriente y de voltaje donde nosotros podemos aprovechar la mayor potencia. Ahí hace algunas configuraciones, modificaciones, ya sea que aumente el voltaje o que se aumente la corriente, dependiendo de lo que los paneles estén entregando para siempre buscar la mayor potencia posible. Y como les comentaba, vamos a tener un voltaje de arranque mínimo de 150 volts. Incluso podríamos arrancarlo con quizá 5 paneles, 5 o 6 paneles de 72 celdas que tienen aproximadamente 37, 40 volts. Entonces podríamos inclusive arrancarlo con este número de paneles. No se recomienda que se utilice tan poquitos porque pues vamos a tener una intermitencia sobre todo a las primeras horas del día. Recomendamos aproximadamente que mínimo sean 7 paneles para poder estar un poquito por encima de estos 150 volts. Y nuestro rango de voltaje MPPT es de 150 a 400 volts. Esto quiere decir que mientras estemos entre estos dos voltajes, nuestro MPPT va a estar funcionando, va a estar haciendo su función de optimizar. Tiene un límite máximo de 450, pero si nosotros superamos estos 400, a los 450, el MPPT deja de funcionar por protección. Va a estar produciendo, pero ya no va a buscar el máximo punto de potencia. Entonces siempre recomendamos que estemos por debajo de los 400. Voltaje de salida trifásico a 220. Vamos a tener 3 fases y una tierra. ¿Correcto? Y tenemos una frecuencia que va desde 0 a 60 Hz. Esto porque el principio del inversor pues es que es un variador de frecuencia. Mientras va aumentando la potencia solar, el inversor va aumentando la frecuencia que va desde 0 hasta 60. Lo vamos a ver más a detalle adelante. Y tenemos una corriente de salida de 17 amperes, una temperatura de operación de hasta 60 grados Celsius. Esto es importante porque estos inversores se suelen instalar mayormente en lugares que están pues, a pleno sol. Normalmente no se instalan en una residencia, lo instalamos en alguna parcela, en algún campo, en algún sitio de riego, entonces siempre va a estar en contacto con el sol. Lo que recomendamos simplemente es que la pantalla, como es una pantalla LCD, no esté, eh, no esté con dirección hacia el sol, porque tienden a borrarse este tipo de pantallas con la luz. Entonces siempre hay que orientarlos hacia el norte o hacia otro punto que no sea hacia el sur para que no se nos borre la pantalla. Entonces vamos a poder estar operando a una temperatura de hasta 60 grados. Después de los 60 grados el inversor se protegería, dejaría de trabajar para que no sufra ningún tipo de daño en los circuitos electrónicos. Vamos a contar también con protección IP65. Con esta protección nosotros vamos a poder instalarlo a la intemperie sin ningún problema. Recomendamos que sea debajo de los paneles para que no sufra de tanto desgaste por lluvias o por polvo. Sí, lo puede soportar, pero siempre es mejor tenerlo ya sea debajo de los paneles o en alguna caseta, si es posible. Si no, puede trabajar a la intemperie sin ningún problema. Tenemos una eficiencia del 97%. Esta es la eficiencia de conversión y la eficiencia del MPPT no la puse, pero es un 99%. Quiere decir que el MPPT pues tiene una sensibilidad del 99% para poder siempre obtener la mayor potencia y la eficiencia de conversión son 97%.
que a cada 1000 watts vamos a estar convirtiendo en 970 watts. Este es un inversor fanless o sin ventilador, lo cual nos ayuda a tener pues menos puntos de falla posibles. Vamos a contar con un disipador en la parte de atrás, que es lo que nos va a ayudar a disipar el calor, y no vamos a tener ventilador, lo cual lo hace un poquito menos ruidoso y vamos a tener menos puntos de falla. Vamos a contar con una carcasa de aluminio anodizado, que es la parte gris y la parte azul. Es aluminio anodizado, lo cual nos ayuda pues, a tener una mayor durabilidad o una mayor protección también de cualquier agente externo. Y tenemos una vida útil de hasta 10 años. La garantía son 3 años con el fabricante, directamente con nosotros. En algún caso nosotros hacemos la gestión siempre y cuando pues, esté todavía dentro de la garantía. Y la vida útil es de 10 años. Hasta 10 años. Recordemos que son equipos electrónicos. Siempre vamos a tener pues, algún tipo de desgaste. Entonces depende también de las condiciones, pero este es el promedio. Y vamos a contar con certificados TV. Los certificados TV principalmente son certificados de eficiencia y certificados de seguridad. No tengo el estándar exacto, pero debe ser un estándar ISE, el cual nos va a asegurar pues, que es un producto con todas las protecciones necesarias para poder operar con él. No vamos a contar con la protección anti-isla, ya que no es un inversor de interconexión. Entonces, no, esa es la única que no vamos a tener en este equipo. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Con todo gusto la podemos ir contestando. Ya en la parte debajo del inversor vamos a tener un desconectador de corriente directa, un DC switch, lo cual nos ayuda bastante para si necesitamos hacer algún mantenimiento, directamente ahí cortamos corriente. Vamos a tener 3 o 2 strings dependiendo del modelo. Estos strings no quiere decir que sean 3 MPPTs. Estos strings forman parte del mismo MPPT interno. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestras series de paneles siempre sean de la misma cantidad que en cada una de las series. Esto para evitar la diferencia de potencia. Por ejemplo, si tenemos una serie de 5 paneles y una serie de 7, la de 7 va a actuar como si fuera de 5 porque están en paralelo. ¿Correcto? Vamos a tener la entrada para un sensor de agua. Este sensor es parte de los accesorios que se pueden comprar con el inversor. No siempre es necesario, pero sí se recomienda que se utilice, sobre todo para parar el inversor cuando algún depósito ya está lleno o cuando está vacío, para que la bomba no trabaje en seco si es que es una bomba sumergible. Entonces sí se recomienda utilizar este sensor de nivel de agua. Y vamos a tener ya del lado derecho la salida de corriente alterna. A ver, me comentan que no se está escuchando. ¿Pueden confirmarme, por favor? Ok. De igual forma, Rafa, si te recomiendo que utilices el Chrome, el Google Chrome como explorador, ya que es un poquito más estable. Correcto. Rodrigo pregunta si cada string no debe superar los 400 volts. En general, todo el MPPT no debe superar los 400 volts. Sin embargo, como tú tienes aquí series en paralelo, aunque tengas 3 series de 400 volts, como están en paralelo, no se van a sumar, van a mantener los 400 volts. Lo que se va a sumar es el amperaje de entrada. Correcto. Entonces, siempre y cuando por serie no superemos los 400 volts, podemos poner otra serie exactamente igual en la siguiente entrada o hasta en la tercera, y el inversor va a estar trabajando correctamente. Recordemos que series en paralelo suman amperaje y no suman voltaje. Para la operación vamos a tener una pantalla, como ya les comentaba, LCD, y vamos a tener 4 botones. 2 botones para subir y bajar, un botón de escape y un botón de OK. Realmente es muy sencillo de operar. La siguiente gama de inversores son los modelos trifásicos A440 que tenemos
podemos tener de un rango desde 380 a 460, y este es ideal para bombas ya mucho más grandes, quizá a nivel de riego mayor o quizá a nivel industrial. Y vamos a tener modelos desde 2.2 hasta 55 kilowatts. Inclusive hay un modelo que es de 110 kilowatts, no lo puse aquí en la presentación, pero es el modelo más grande. Nosotros este tipo de modelos no los tenemos de stock, pero pueden ser sobre pedido. El más grande que hemos traído es de 30 kilowatts para una bomba, me parece que de 20, me parece que de 20 HPs, de 22, el modelo de 30 kilowatts es para una bomba de 22 HPs, fue el más grande que hemos tenido. Y pues pueden ser hasta bombas de 70 HPs con estos modelos. Y esto tiene un voltaje de arranque mucho mayor, que es de 460 volts. Son inversores ya más robustos para bombas más grandes. Tenemos exactamente las mismas características que en los modelos pequeños, protección IP65, vamos a tener la temperatura de operación de hasta 60 grados. Los modelos más grandes ya tendrían quizá ventiladores para disipar mejor el calor, ya que vamos a trabajar con mayor potencia, y vamos a tener la salida a 440. Pregunta Alejandro Cruz, para los que no somos expertos en bombeo, ¿ustedes nos ayudan a realizar el diseño de un arreglo? Nosotros podemos apoyarte, Alejandro, con el dimensionamiento de qué inversor y cuántos módulos necesitas para alimentar una cierta bomba. Lo que nosotros recomendamos es que ustedes tengan quizás su proveedor de bombas de confianza. Ellos tienen toda la experiencia para poderte decir si tú tienes, no sé, quizá una carga dinámica de 100 metros o quizá necesitas un caudal de 5, no sé, 5 litros por segundo o X dato, tu proveedor de bombas te puede realizar ese tipo de cálculos. Como nosotros no somos un proveedor de bombas como tal, ofrecemos la solución de estos inversores para las bombas que ya existen en el mercado. Entonces, lo que recomendamos es que se dirijan con algún proveedor de bombas. Ellos les pueden ayudar a elegir la bomba indicada para la aplicación, para la necesidad. Nada más hay que tener en claro y tener en cuenta que debe ser ya sea trifásica 220 o ya sea trifásica 440. Con ese requisito nosotros podemos realizar el dimensionamiento de cuántos paneles, cómo serían los arreglos y qué inversor vas a necesitar. ¿Sí? Eso es en lo que te podemos apoyar. Correcto. Es ya entrando en la siguiente diapositiva, que es la parte de dimensionamiento. Pregunta Elías si son solo para bombas de corriente alterna. Es un variador como tal. Sí son sí es un inversor para bombas de corriente alterna únicamente, no es para bombas de corriente directa. Las bombas de corriente directa tienen su propio arrancador, su propio controlador, y ahí se conectan los paneles. Nosotros no las manejamos, las bombas de corriente directa, únicamente manejamos esta solución. Y en principio sí es un variador de frecuencia como tal, pero vamos a tener más funcionalidades como la parte de MPPT, la parte de un voltaje de arranque, la parte de sensores, la parte de un DC switch. Entonces sí vamos a tener muchísimas ventajas a comparación de un variador de frecuencia. Entonces, para hacer el dimensionamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta las horas solares pico. Como saben, no todo el día tenemos un sol constante, en la mañana tenemos menos, en la tarde tenemos menos, pero lo que nosotros queremos lograr es cubrir esta parte con nuestros paneles solares para que nuestra bomba pueda operar en este lapso, tenga la mayor estabilidad posible. Si nosotros realizamos un dimensionamiento tal cual como nos dan los cálculos, quizá, no sé, a lo mejor a las 10 va a empezar a trabajar, 10, 11, y a lo mejor a las 6 empieza ya a bajar la frecuencia, pero si nosotros sobredimensionamos nuestro sistema, vamos a poder cumplir o vamos a poder
las horas que necesitamos, o sea, las horas solares peak. Vamos a poder cubrir esta parte, cubrir este lapso de más o menos 5 a 6 horas sería el promedio que tenemos aquí en México de horas solares. Entonces nuestro objetivo es dimensionar para cubrir esas horas. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuántos litros nos va a dar nuestra bomba? Digo, eso lo dice el fabricante. Si el fabricante te dice esta bomba te puede dar un caudal de hasta X número de litros por hora, pero recordemos que nosotros vamos a estar limitados con nuestras 5 horas de sol. Entonces, ¿qué recomendamos? Que cuando realicen cotizaciones o cuando busquen algún tipo de bomba, puedan comentar ahí al proveedor, sobre todo si es para un sistema de almacenamiento, que necesitan llenar esa cantidad de litros en 5 o 6 horas, ¿correcto? Porque son las horas que nosotros vamos a poder estar trabajando únicamente. Entonces sí es un punto muy importante que vean las gráficas de las bombas para saber cuántos litros te dan por hora. Obviamente esto depende de si hay mucha, si el pozo es muy profundo, cuánta carga dinámica hay que tener, si hay algún desnivel, si tenemos que subirlo a algún depósito. Entonces es importante que comenten eso con su proveedor de bombas, que necesitan cierto número de litros en 5 o 6 horas. Con eso nosotros podemos dimensionarlo y con eso vamos a poder cumplir nuestra gráfica, vamos a poder cubrir esta parte. El inversor aún así va a empezar a trabajar desde mucho más temprano. No quiere decir que a las 11 y a las 4 o 5 se va a parar. No, únicamente va a bajar su frecuencia. Por ejemplo, en la mañana quizá aquí tenga 10 y a lo mejor aquí 20 y aquí llega a 30, 40, 50 y el objetivo es mantenernos entre 60 Hz para que la bomba esté en su punto óptimo. No recomiendan los fabricantes de bombas que se trabaje una bomba de 10 Hz hacia abajo porque se puede sobrecalentar. Entonces, lo que recomendamos es que pongan switch o apaguen el switch del inversor. Inclusive es recomendado que pongan un switch en corriente alterna para accionar la bomba en el momento en que tengamos mayor sol. Y ya por la tarde también la frecuencia tendería a bajar, tendríamos un poquito menos de caudal de nuestra bomba. Pero recordemos que pues es un sistema solar. El sistema solar, los paneles solares no son estables el 100% del tiempo. Tenemos algunas pérdidas por nubosidad, por temperatura, por clima, por radiación. Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver qué porcentajes vamos a necesitar o recomendamos para poder dimensionar estos sistemas. Alejandro Aguilar pregunta si recomendamos utilizar una caja combinadora para protecciones antes de llegar al inversor. Sí, no necesariamente podría ser una caja combinadora, pero sí recomendamos que tengas protecciones. Si quisieras poner una caja combinadora, por ejemplo, sería a lo mejor una caja de 2 a 2 o de 3 a 3, donde tengas, dependiendo tu número de paneles, o más bien tu número de series, si tienes 2 series, pues puedes utilizar una caja de 2 a 2. Si tienes 3, posiblemente podría ser una de 3 a 3. Si tienes una sola serie, pues sería una caja de 1 a 1, que realmente técnicamente no estás combinando, se combina internamente. O sea, estas 3 series están combinadas internamente. Aquí en las entradas sí tienes que llegar con tus 3 series, con tus 2 series, dependiendo del modelo. Y sí se recomienda que utilices protecciones. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, pues es inestable. Más bien es pues tenemos siempre variaciones de voltaje en los paneles por radiación. Entonces es recomendable que tengas tus fusibles, que tengas tus interruptores térmicos o lo que tú decidas utilizar para proteger el inversor. Entonces sí se recomienda, Alejandro. ¿Correcto? El DC switch del inversor, yo recomendaría aparte poner uno para los paneles, o sea, aparte del que ya tiene el inversor, porque eso facilitaría en algún momento si tienen que quitar el inversor por cualquier caso, si algún caso de mantenimiento, algún caso de revisión, de garantía, lo que sea, tú cortas la corriente de tus series
y quitas el inversor. Sin embargo, si no pones un desconectador, pues vas a tener que apagar el inversor, desconectas tus series y vas a tener que cuidar de que los conectores ahí MS4 pues no hagan contacto porque podrían causar un arco eléctrico. Entonces sí les recomendaría que pongan interruptores en corriente directa, independientemente del que tiene el inversor, y también en corriente alterna. Sí, esto para accionar la bomba. Bien, entonces regresando al tema del dimensionamiento, recordemos, y esto es importante, que pues nuestro objetivo es cubrir la mayor parte de las horas que podamos de sol para tener el mayor rendimiento de nuestra bomba. ¿Cómo vamos a realizar los cálculos? Primeramente tenemos que convertir los HPs de la bomba a watts o a kilowatts. Un HP son aproximadamente 746 watts. Yo lo redondeo a 750 watts o 0.75 kilowatts. Aquí me faltó la K. Son kilowatts. Entonces, yo lo redondeo para compensar un poquito las pérdidas y que los números sean un poquito más cerrados. Entonces, en este ejemplo tenemos una bomba de 5 HPs. Entonces yo lo voy a multiplicar por 750 watts o 0.75 kilowatts. Aquí me comí la K. Y el resultado nos va a dar 3.75 kilowatts. Esta va a ser la potencia de nuestra bomba. Y con esto yo voy a elegir el inversor. En este caso ya sabemos que un único inversor, que es este de 3.7, nos va a servir para esta bomba, entonces ahí ya no hay ningún problema. Pero si fuera un caso de a lo mejor una bomba de 20 HPs, pues simplemente yo convierto los 20 HPs por 750 watts y me da 15. Quiere decir que necesito un inversor de 15 kilowatts en ese caso. En este caso necesitamos uno de 3.7 y con base a eso nosotros vamos a poder dimensionar, vamos a poder calcular número de paneles. Es una simple ecuación donde vamos a dividir la potencia de la bomba entre la potencia del panel elegido. En este caso, 3.75 kilowatts entre, aquí estoy eligiendo un panel de 345. Lo dejo igual en kilowatts, 0.345 kilowatts, y me da como resultado 10.8, o sea, 11 paneles de 345. Con estos 11 paneles, en teoría, yo podría alimentar la bomba. Sin embargo, hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, quizás si yo conecto 11 paneles en serie, este panel que da aproximadamente como 46 volts, entonces 46 por 11 son 506. Yo ahí ya estoy superando el voltaje de entrada al inversor. Entonces yo no puedo instalar esos 11 paneles en una sola serie. Ok, lo divido en dos. Voy a quedar una serie de 6 y me va a quedar una serie de 5. Pero como comentábamos anteriormente, si yo pongo series que no sean de la misma número de paneles, la serie más grande va a actuar como la serie más pequeña, entonces la de 6 me va a actuar como de 5. Voy a tener un panel ahí extra que incluso puede generar calentamiento. Esto es hablando del inversor de este modelo. Hay inversores que sí tienen 2 MPPTs. Quiere decir que en ese inversor yo sí podría poner dos series de diferente número de paneles, pero en este caso, en este ejemplo, yo no podría poner esos 11 paneles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, antes de hacer nuestro arreglo, vamos a tener en consideración el factor de sobredimensionamiento. El factor de sobredimensionamiento puede ser desde un 30 hasta un 60% para casos típicos o normales, o inclusive podemos irnos hasta el doble en casos específicos, hasta el doble en la potencia de nuestra bomba, siempre y cuando respetemos los voltajes. Entonces, eh, ¿cuándo vamos o cómo vamos a saber qué factor de sobredimensionamiento vamos a utilizar? Eso depende mucho de la zona y depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, para riego por goteo y para almacenamiento, yo recomendaría de un 30 a un 40% de sobredimensionamiento. Y para casos, a lo mejor donde necesitas más potencia, a lo mejor necesitas una bomba que te genere presión en una red hidráulica, ahí ya podría ser un 60%, 70% de sobredimensionamiento. Y
Para casos de aspersión, les comentaba que hay otras consideraciones. Ahí incluso sí podría ser hasta el doble, un 200%, como les comento, siempre y cuando respetando los límites de voltaje, ¿correcto? Entonces, en el ejemplo, yo tenía 11 paneles y yo estoy considerando un 30% más, que me da 14.3. Quizá yo podría redondearlo a 15, pero en 15 ya no es número par, entonces lo puedo dejar en 14 si sé que es una zona donde tenemos una buena radiación, o quizá lo podría subir a 16. En este caso yo lo dejé en 14 y aquí sí podemos ya hacer nuestras dos series de 7 paneles. Las dos series quedarían igual. Estamos dentro del voltaje. Tenemos 46 volts por 7, 322. El inversor va a arrancar sin problemas. Estamos dentro del voltaje recomendado y estamos sobredimensionados un 30% más de la capacidad de la bomba. Esto nos va a ayudar a tener siempre la mayor estabilidad. Aquí en esta gráfica podemos observar que con un sobredimensionamiento nosotros podemos tener una curva de producción un poquito más alta, lo que se refleja a mayor tiempo de funcionamiento de nuestra bomba. Correcto. Pregunta Elías, ¿qué pasa si de colocar 11 se colocan 12? Si colocaras 12, pues serían dos series de 6. Es válido, siempre y cuando pues, la bomba lo cumplas pues, con el funcionamiento. Pregunta Ricardo, ¿se pueden mezclar dos variadores? Bueno, creo que te refieres a los inversores. No se pueden mezclar, no podemos sumar sus potencias. Por ejemplo, si tienes una bomba de 10 HPs, no podríamos poner dos inversores de 5, bueno, más bien de 3.7 para la de 10 HPs. Ahí tendrías que elegir un inversor más grande, ¿correcto? No podemos nosotros sumar las potencias con estos inversores. Sí hay inversores que, sobre todo para sistemas autónomos convencionales, pero en sistema de bombeo sí debe ser un solo inversor, porque este inversor debe controlar las tres fases. Entonces no sería posible combinarlos. ¿Correcto? No sé si tengan alguna otra duda, con todo gusto. Bien. Entonces, esto sería principalmente el proceso para calcular nuestro número de paneles. Recordemos, potencia de nuestra bomba entre potencia de nuestro panel multiplicado por nuestro factor de protección, que dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar, va a ser el factor de protección que vamos a estar utilizando. Para casos típicos de quizá riego pequeño, de goteo o almacenamiento, yo utilizo un 30% cuando le ayudamos a dimensionar a nuestros clientes. Y para sistemas donde necesitamos mayor presión, mayor tiempo de funcionamiento, podríamos irnos inclusive hasta el doble. Esto ya dependerá de la aplicación, dónde se está utilizando, la bomba. Cada proyecto es diferente. Todos los proyectos de bombeo son muy diferentes. Entonces sí es importante siempre tener en consideración este tipo de puntos. Ok, el sobredimensionar al inversor no anula la garantía. Siempre y cuando estés dentro de los voltajes de funcionamiento, no hay ningún problema. Incluso el fabricante recomienda que sobredimensionemos, ¿correcto? Siempre y cuando pues, no superes los límites de voltaje. En el caso de los 14 paneles de este ejemplo, si multiplicamos 14 por 345, yo tengo 4.8 kilowatts en paneles y mi inversor es 3.75 kilowatts de potencia. Si te fijas, estoy como 1000 watts, un poquito más de 1000 watts arriba, como 1100, 1200, y aún así estoy dentro de los voltajes que me soporta el inversor, que en este ejemplo son 400. Entonces, siempre y cuando estés dentro de los parámetros, no hay ningún problema con la garantía. Las configuraciones del inversor no las plasmé aquí en la presentación, porque sí son varias configuraciones, pero les comento las principales. Vamos a tener configuraciones de frecuencia. Nosotros podemos decirle al inversor
que arranque la bomba cuando llegue a una cierta frecuencia para no dañar la bomba. Por ejemplo, en las mañanas, aquí en esta parte, que vamos a tener a lo mejor 20 o 10 Hz, yo le puedo indicar al inversor que no accione la bomba hasta que llegue quizá a los 30 o 40. Y lo mismo pasaría en la tarde. Cuando baje y llegue a los 30, se pararía completamente. Entonces, esto nos ayuda para tener una mayor protección de la bomba y que no esté funcionando con pocos hertz, lo cual puede dañar el motor. Esta es una de las funcionalidades. Otra de las funcionalidades es que podemos desactivar el sensor. Hay ocasiones en que el sensor es importante siempre utilizarlo, sobre todo para que no, la bomba no trabaje en seco, pero hay ocasiones donde el inversor detecta aire en las tuberías cuando no las hay. Esto pasa por quizá cuando tenemos sobre todo picos aquí por sombreado o por baja potencia. Entonces, si desactivamos la funcionalidad del sensor, pues nos ahorraríamos un poquito que el inversor se pare o que muestre alguna alarma. Correcto. Podemos utilizar el inversor en automático, que sería esta parte de los hertz, o manual, que simplemente tú llegues, enciendas y se accione la bomba, o que en automático cuando llegue a ciertos hertz ya empiece a trabajar. Entonces, esas serían las funcionalidades principales. Aparte, hay otro sistema que voy a ponerles aquí un fragmento de la presentación, donde nosotros podemos combinar este inversor, lo podemos combinar con un dispositivo que nos va a permitir interconectar este inversor a la red de CFE. Si es un lugar donde nosotros sí contamos con red de CFE, vamos a poder utilizar este dispositivo que se llama Powerback, el cual lo vamos a poder interconectar a la red para en casos donde necesitemos el uso sí o sí constante del bombeo, la red de CFE nos pueda proporcionar la energía. Es como convertir este inversor en un inversor como si fuera tipo de red. Ahorita está cargando la presentación. Entonces, sí podemos hacer esa funcionalidad, solamente que este dispositivo es sobrepedido. Entonces, si es para un proyecto en especial, habría que solicitarlo. Ahorita está cargando para que lo puedan ver. Y podríamos estar utilizando en principio como si fuera un sistema híbrido. Estar alimentando la bomba con nuestro inversor Gintage y aparte, cuando ya oscurezca o cuando no haya sol, poder alimentarlo desde la red de corriente alterna. Correcto. Entonces ya cargo la presentación para que le demos un vistazo. Es el Power Back. Sería este dispositivo que tenemos aquí, donde nosotros vamos a poder interconectarlo a la red. Este se alimenta a dos fases, no necesariamente debe ser trifásico. Podemos alimentarlo a dos fases y alimenta al inversor ya en trifásico. Otro accesorio que tenemos también disponible con la marca, no siempre en stock, pero disponible con la marca, es un filtro de corriente alterna. Es este que vemos en pantalla. Este se utiliza cuando tenemos largas distancias entre el inversor y nuestra bomba para disminuir ruidos, para disminuir armónicos, para tener un voltaje un poquito más constante y más estable. Utilizaríamos un filtro de salida de corriente alterna. También sería sobre pedido. Correcto. Pregunta Pavel, si se puede utilizar dos bombas de HP para el inversor de 3.7. Es una muy buena pregunta, Pavel, no lo había considerado, pero siempre y cuando el amperaje de salida del inversor te pueda alimentar las dos bombas, no le veo algún problema. Posiblemente te dé un poquito más de errores si es que alguna bomba detecta, si es que detecta que haya aire quizá en alguna tubería de una bomba
o alguna bomba tiene algún problema, yo creo que la otra se puede parar, entonces no te lo recomendaría. En alimentación en potencia sí lo podría alimentar. 2 HP son 1500 watts, entonces sí estamos dentro del rango, pero no te lo recomendaría, más bien ahí te recomendaría que si fuera un inversor por cada bomba. Correcto, sí, el power back se conecta en serie con el inversor. Sería como un dispositivo que se conecta entre la red de CFE, llegan los dos cables de corriente alterna, y en la salida este power back te daría ya la conversión en corriente directa, correcto, para alimentar al inversor. ¿Cuál es la distancia máxima que se puede tener? Esto dependería de la potencia que vamos a tener en el inversor, pero podemos considerar que tendríamos quizá allá algunos detalles de armónicos o ruido o de caída de tensión cuando tenemos alrededor de 80 a 100 metros de distancia entre la bomba y el inversor. Ahí ya se recomendaría utilizar el filtro o posiblemente un cable un poquito más grueso. Esto también nos ayudaría a detener un poquito la caída de tensión, pero sí, normalmente de 80 a 100 metros. ¿Correcto? ¿Qué es más eficiente, una bomba de corriente directa o una bomba de corriente alterna? Es más eficiente una bomba de corriente alterna. Sí, vamos a tener un poquito mayor de eficiencia en una bomba de corriente alterna. Sin embargo, en rendimiento, ya en funcionamiento, posiblemente sea muy similar. La única desventaja es que en corriente directa, como llevan un controlador directamente de los paneles, posiblemente tengamos un poquito mayor de picos de potencia. Este inversor, como convierte a corriente alterna, trata de mantener siempre el voltaje óptimo en corriente alterna. Aunque el voltaje de los paneles baje, el inversor te va a seguir dando los 220 trifásicos, ¿sí? Entonces, posiblemente podríamos decir que se prestaría más a una bomba de corriente alterna. Pregunta Antonio, ¿es un inversor y variador de voltaje y hasta cuánto HP manejan? Nosotros manejamos en stock uno que te alimenta bombas de hasta 5 HPs. Sin embargo, sobre pedido podríamos incluso traer uno que es hasta bombas de 70 HPs. Eso ya sería en 4 trifásico 440. Solo que eso ya sería sobre pedido. La mayoría de los proyectos que hemos detectado y con los sondeos que pues, en algún momento hicimos, de antes de que lo tuviéramos, cuántos bombeos o sistemas de bombeo nos solicitaban dependiendo de la capacidad, pues fue este el promedio de bombas de 2 a 5 HPs, que son para aplicaciones, podríamos decir, medianas, no demasiado grandes. Entonces es por eso que decidimos traer este modelo. Alejandro, en ese caso tendrías que mandar un correo a contacto para que te canalicen con un asesor de ventas. Si no eres cliente de Solar Center, puedes mandar un correo a contacto. Por ahí lo acabo de escribir. Bien, entonces, ya para finalizar la presentación, les voy a mostrar aquí un par de referencias de instalaciones que ya se han hecho. Como les comentaba, tienen muchísimas instalaciones en Asia, sobre todo. Podemos ver esta que fue de 18.5 kilowatts para una bomba de 25 HPs y esta de 37 kilowatts para una bomba de 50 HPs en Pakistán. Y tienen también varios proyectos en México y en América Latina. Aquí solamente puse un par, pero si entran a la página de Gintech, que se las voy a poner aquí en el chat para que puedan echarle un vistazo, tendríamos, ahí pueden ver los proyectos, sobre todo en México hay varios. Este que es en Guerrero de 18.5 kilowatts, una bomba de 25 HPs.
con un inversor de 18.5 y esta de Colombia es un poquito más pequeña para una bomba de 3 HPs con un inversor de 2.2. Entonces sí ha tenido muy buena respuesta, sobre todo en el sur del país y ya en partes del mundo, en Asia y en Sudamérica sí tiene muy buena respuesta. Sí les recomiendo, si tienen proyectos de bombeo, pueden consultar con nosotros cuáles serían las principales consideraciones a tener en cuenta. Los podemos apoyar con los dimensionamientos, siempre y cuando ya tengan el modelo de bomba seleccionado y que sepan exactamente las horas de uso, también para considerarlo en los dimensionamientos. Con todo gusto, si son clientes de nosotros, se pueden acercar por medio de su asesor de venta y con todo gusto los podemos apoyar. ¿El más pequeño que tienes de 3 HPs o tienen más chicos? Si hay más chicos, Antonio, hay un modelo de 1.5, lo mencionamos al principio, pero ese no lo hemos traído, me voy a regresar a la diapositiva para que lo puedas ver más gráfico. Este modelo, que es el de 3.7, te puede alimentar bombas desde 2 hasta 5 HPs, ¿correcto? Entonces, realmente este modelo es muy versátil porque nos puede servir para estas 4 bombas. Obviamente cambiaría el número de paneles y quizá en una bomba de 2 HPs que son 1500 watts, si lo dividimos entre la potencia del panel son 4 paneles en principio, pero yo tendría que poner mínimo 6 o 7 para que pudiera funcionar. Sí, pero este inversor, este modelo te puede servir para 2, 3, 4 y 5. Hay un modelo de 3, un modelo de 2 y un modelo de 1.5. Sin embargo, pues no creímos necesario tenerlo en stock. Solamente este es el que sí normalmente tenemos en stock, de 3.7. Correcto. No sé si alguien tenga alguna otra duda antes de despedirnos. Les voy a hacer llegar la presentación, la grabación y la ficha técnica en la ficha técnica vienen muchos modelos, sin embargo, les especifico que el que tenemos en stock es el de 3.7. Ahí en el correo se los pondré. Sí, todos son trifásicos a 220, Rafa. Trifásico 220. Entonces es importante que la bomba sea trifásica 220. Si no, no hay que pasar por alto ese dato. Correcto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario adicional, con todo gusto lo resolvemos. Excelente, ya tengo todos sus correos, no se preocupen. Aquí en la base de datos de la plataforma del webinar tengo ya todos sus correos para hacerles llegar ya por la tarde la grabación y la información. Tanto esta presentación como fichas técnicas, manual y les pondré por ahí la página de la marca. ¿Correcto? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Como siempre es un gusto para nosotros impartir este tipo de capacitaciones. Nos alegra ver la respuesta que hemos tenido y por lo tanto pues no hemos dejado de ser constantes en estas mini capacitaciones que los clientes pues, las aprecian mucho y para nosotros es también muy importante mantenerlos actualizados, que tengan por ahí la información a la mano. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Jiménez. Muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Sí, les mandamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Solar Center y de parte de todo el equipo de ingeniería. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.